Esta investigación lleva por título Didáctica para la enseñanza de la filosofía en la educación media en tiempos de pandemia, el caso de 2 docentes en diferentes zonas de Cundinamarca. El asesor de esta investigación fue Esquel Manuel Canchilarrieta y la estudiante que lo presenta, Jamie Anira Ramírez Murcia, estudiante de la licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico de la Universidad Santo Tomás. La pregunta problema de la investigación se redacta de la siguiente manera. ¿Cómo es la didáctica de los docentes del área de filosofía en el proceso de enseñanza en los tiempos de pandemia en el Instituto de Ciencias Agroambientales y del Medio Ambiente, ICAM, por sus siglas, ubicado en Ubaté, zona rural, y la institución William McLean, ubicada en Bogotá, zona urbana? El contexto y los sujetos de la investigación. En cuanto a los sujetos de la investigación, fueron 2 docentes, uno de cada institución. Estos docentes son, por supuesto, de filosofía y trabajan con los grados 10º y 11º de cada una de estas instituciones. Y en cuanto al contexto, vamos a hablar de las instituciones como tal. La primera de ellas es la institución William McLean, ubicada en la zona centro de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Esa institución tiene una visión bastante humanista, trabaja el humanismo como columna vertebral de su misión y su visión. Los estudiantes que hacen parte de esta institución oscilan entre el estrato 4 y estrato 3 aproximadamente. Es una institución de carácter privado. En cuanto al ICAM, por las siglas de esta institución, también es de carácter privado, se encuentra dentro del municipio de Ubaté, aproximadamente a 3 kilómetros vía Carmen de Carupa, que es otro pueblo de la región. Pese a que no parece mucho, esta institución es de una zona bastante rural. En cuanto a los problemas de investigación que se identificaron, entonces se identificó la necesidad de implementar nuevas didácticas durante las clases de filosofía, teniendo en cuenta el distanciamiento social por la pandemia de COVID-19 que se presentó a partir del año 2020 en toda la zona colombiana, todo el país colombiano. Y también se identificó una dificultad en cuanto a comunicación a causa de los diferentes contextos en las zonas del departamento y cuáles eran sus limitaciones en cuanto a la conectividad, teniendo en cuenta que, vamos a ver, la zona rural y la zona urbana y sus características pues varían bastante. Algunos de los problemas también, reconocer las necesidades de los docentes de filosofía en diferentes zonas del departamento, valorar las nuevas formas de enseñanza, analizar el sentido de las prácticas y relacionar las oportunidades y dificultades de enseñanza virtual teniendo en cuenta la cobertura y la conexión a Internet, tanto en zona rural como en la zona urbana. En cuanto a los elementos preliminares, teniendo en cuenta el mapa que está en pantalla, nos da un índice de Internet fijo por departamento. Según el Plan Nacional de Conectividad Rural, junto con el Ministerio Nacional de TICs, solamente un 37% de toda la población colombiana cuenta con cobertura a Internet. Esto afecta mucho más a las zonas rurales del país, porque se cree que es a causa de los costos de Internet, de las vías de comunicación, que son complicadas, y vías de acceso, y también porque no existen los elementos, o no existe ningún computador en casa, no existe ninguna tablet en casa, no existe ningún celular que igual le permita tener un acceso directo a Internet de alguna forma, sea con conectividad Wi-Fi o sea con conectividad por datos. En cuanto a la zona rural, más teniendo en cuenta, vamos a observar el acceso a Internet en centros de poblado rural de manera dispersa. Entonces, también según la Gobernación de Cundinamarca, en convenio con el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación TIC, de 116 departamentos durante el año 2021, solamente 18 municipios de estos 116 municipios contaron con 25 zonas de Wi-Fi. Eso quiere decir que gran parte de la población, aún en Cundinamarca, en zona rural, no tiene mucho acceso a la comunicación y a la cobertura de Internet, teniendo en cuenta que estos son datos del DANE y del Ministerio de las Comunicaciones y las Tecnologías de TIC. El objetivo general de la investigación dice lo siguiente: interpretar la didáctica de los docentes del área de filosofía en los procesos de enseñanza en los tiempos de pandemia en el Instituto de Ciencias Agroambientales y del Medio Ambiente ICAM, ubicado en Ubaté, zona rural, la institución
William McLean, ubicado en Bogotá, zona urbana, para establecer un comparativo en cuanto al reto de docentes en su praxis pedagógica a través del análisis de sus narrativas. Y para eso también se identificaron 3 objetivos específicos. El primero de ellos dice así: describir la didáctica del docente del área de filosofía del grado 10º y 11º del Instituto de Ciencias Agroambientales y del Medio Ambiente ICAM para entender el proceso de enseñanza en tiempos de pandemia a través del estudio de caso. El segundo de los objetivos específicos narra: identificar la didáctica del docente del área de filosofía de grado 10º y 11º de la institución educativa William McLean, ubicada en Bogotá, zona urbana, para entender los retos educativos en tiempos de pandemia a través del estudio de caso. Y finalmente, en un tercer objetivo, está comparar la didáctica de los docentes del área de filosofía de los 2 institutos nombrados anteriormente, con el fin de visibilizar las experiencias de enseñanza en los tiempos de pandemia en contextos diferentes a través del análisis de las narrativas expuestas en el estudio de caso. En cuanto a la justificación que tiene esta investigación, se van a tener en cuenta la pertinencia que tiene para 4 estándares. La primera es las instituciones educativas, la segunda pertinencia para la Universidad Santo Tomás, luego la pertinencia para el investigador y finalmente la pertinencia en cuanto al impacto social de esta investigación. En cuanto a las instituciones educativas, se pretende realizar un autoanálisis de las prácticas y formas de enseñanza de la filosofía teniendo en cuenta el contexto. En cuanto a la Universidad Santo Tomás, se presenta como una opción de grado, en cual es como la línea de investigación, la pedagogía en la filosofía, y pretende también, tiene como pertinencia, crear estudiantes flexibles dispuestos al cambio y a la transformación para mejorar la calidad de sus prácticas de enseñanza. Para el investigador, su pertinencia es acercar las experiencias docentes durante la práctica, que puede identificar los retos y también la flexibilización de los procesos evaluativos en contextos como los actuales por pandemia. También prepararlo para su práctica pedagógica profesional. Y en cuanto al impacto social, se tiene como pertinencia reconocer las nuevas formas de enseñanza, compartiendo experiencias educativas entre el docente de la zona rural y la zona urbana, también para ampliar un poco cuál es el concepto que se tiene en cuanto a la enseñanza de la filosofía en diferentes contextos y diferentes zonas. En el estudio de casos se tuvieron en cuenta algunos autores. El principal de estos fue Nigel Mancini, un uruguayo, un docente uruguayo, quien en 2020 va a publicar un artículo titulado Cuerpo, Presencia y Distancia en la enseñanza de la filosofía. El objetivo de este escrito que plantea Mancini en esta investigación fue proponer sistematizar las experiencias de 99 docentes de filosofía, todos ubicados en Uruguay, y para esto realizó una serie de preguntas, una serie de encuestas con algunas preguntas, aproximadamente 5, en donde a los docentes se les pretendía preguntar nuevamente cuáles eran sus objetivos, sus opiniones, cuáles eran las dificultades que ellos veían o cuáles eran las oportunidades frente a la enseñanza de la filosofía en medio de la virtualidad, pues por la crisis de la pandemia por COVID-19. En conclusión, se logra determinar la importancia de la presencialidad entre docentes y estudiantes por aspectos ligados a la corporeidad y el contacto físico como un eje central en la enseñanza de esta área de disciplina, en especial en la filosofía, ya que tiene como base el reconocimiento del otro y el debate presencial. En cuanto al marco teórico de la investigación, se van a determinar algunas categorías. Estas categorías van a ser las siguientes. La primera de ellas es la didáctica. Como autor tiene a González y plantea que la didáctica es una ciencia del aprendizaje de la enseñanza, que tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos. Entonces, González va a decir que la didáctica se lleva a cabo también a través de unos métodos de enseñanza que se plantean dentro de las prácticas docentes. En cuanto a la motivación, tenemos al doctor Luna, quien nos va a plantear que la motivación se ejerce desde el núcleo cercano de cada ser, desde sus experiencias, sus fortalezas, sus necesidades, sus posibilidades y habilidades, para generar una atención sincera en cuanto al aprendizaje de la filosofía, justamente. El método de enseñanza, nuestro doctor es Castro, y plantea
que el maestro debe crear condiciones en las cuales sea posible apostar por nuevas maneras de pensamiento. Eso quiere decir que el ambiente debe ser un ambiente ameno para el estudiante, para que se atreva a debatir, a preguntar y a pensar y a reflexionar y evidentemente filosofar. El docente debe promover todos estos espacios. En temas, que es otra categoría, el autor es Gómez, y plantea que el docente debe discutir y entender a la hora de elegir los temas que se entran a la clase de filosofía y que le permitan llevar a cabo los procesos de reflexión. Estos temas tienen que ser previamente escogidos y tienen que tener una pertinencia en cuanto a las edades, en los gustos, en las habilidades y las necesidades de sus estudiantes. En los recursos, nuevamente el autor es González, va a plantearnos que los recursos deben irse adaptando y transformando, es decir, los recursos no pueden ser rígidos, sino que tienen que transformarse a los momentos, tienen que transformarse pues a las necesidades de los estudiantes y también a las necesidades del contexto, por ejemplo, las necesidades de la virtualidad. En cuanto a procedimiento, tenemos a Gómez, quien nos va a plantear algunos índices, algunas formas, son 6. En la primera es la precisión en el planteamiento y cuestión del tema, luego debe haber una división en la materia, en tantas partes como sea posible, determinación de los objetivos, en un cuarto nivel, elección de los temas motivacionales que, como dijimos, tienen que ser temas adaptados a las necesidades, a los gustos de los estudiantes y obviamente pues a que se lleven a una reflexión y un aprendizaje de la filosofía. En un quinto punto, la ejemplificación e ilustraciones adecuadas, teniendo en cuenta pues, que se deben utilizar diferentes recursos y herramientas para enseñar filosofía. Y finalmente, las formas de exposición en las que el maestro comparte ese conocimiento. En cuanto a innovación y herramientas TIC, el autor es Rey y plantea que es importante cerrar la brecha tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, ya que existe bastante desigualdad en cuanto a conectividad y hay una brecha bastante grande en cuanto a las posibilidades que hay entre la zona rural y la zona urbana. También mejorar la velocidad y la calidad de los servicios. En la corporeidad, nuestro autor es Dalia Gallardo y va a plantearnos que las relaciones se trasladaron al espacio virtual a través de plataformas tecnológicas. Entonces, que el maestro debe también aprender a adaptarse y entender que pues ya la presencialidad no existe como se tenía en cuenta, sino que ya ahora se ha modificado. Y finalmente, en cuanto a conexión, el autor es Lloyd y va a plantear que las familias se encuentran inmersas en un tipo de brecha. Nuevamente va a hablar en cuanto a los problemas y las dificultades, ya que no todos tienen los mismos medios para poder acceder a una educación virtual. Sin embargo, pues el docente debe encontrar otras formas diferentes de hacer llegar su conocimiento y esta forma de llegar a comunicarse pues, con el estudiante. En cuanto al marco metodológico de la investigación, tenemos que el paradigma de la investigación es cualitativo, el cual pretende interpretar, es justamente el objetivo de esta investigación. Este se escogió justamente porque solamente interpreta, no pretende medir a cada docente, sino que solamente pues interpreta cuáles son sus narrativas, cuáles son las metodologías y las didácticas que emplea en sus praxis pedagógicas. El enfoque epistemológico que se utilizó fue el hermenéutico. Se determinó este enfoque porque es sencillo y permite de manera muy descriptiva al investigador acercarse de manera asertiva hacia el sujeto que va a ser investigado, en este caso los docentes, y teniendo en cuenta pues también las condiciones de virtualidad y que en el momento en que se realizaron las entrevistas no era posible un acercamiento físico a los sujetos investigados. El tipo de investigación es cualitativo de carácter descriptivo, fundamentado en el estudio de caso, que permitió al investigador desarrollar habilidades de pensamiento crítico y deducción, mejorar la competencia comunicativa, guiar el aprendizaje y finalmente fortalecer la argumentación asertiva. En cuanto a la técnica de recolección de datos, se utilizó la entrevista llevada a cabo por la etnografía virtual, teniendo en cuenta todas las dificultades que se presentaron por el momento de pandemia y también por el aislamiento y el distanciamiento social. Todo esto llevado al análisis de datos, que fue una codificación de manera abierta, axial y selectiva, teniendo en cuenta cuáles eran las respuestas de los docentes, cuáles eran las conclusiones de los docentes y sus formas de compartir la información. Entonces se realizó una codificación, primero abierta, teniendo en cuenta todo lo que ellos decían,
transcribir la entrevista que ellos compartieron, después axial y finalmente selectiva, determinando cuáles eran los componentes que más le beneficiaban a esta investigación, o tener en cuenta las premisas que se debían tener en cuenta pues, para llegar a una reflexión, a un análisis de resultados y a unas conclusiones. En cuanto a la discusión de resultados, tenemos el primer objetivo específico, que justamente es describir la didáctica del docente del área de filosofía del grado 10º y 11º del ICAM para entender el proceso de enseñanza en tiempos de pandemia. Se van a tener en cuenta 4 resultados. El primero es que dentro del método de aprendizaje que emplea la docente se encuentra una metodología de carácter participativo. Luego se promueve el debate y la reflexión conjunta a partir de lecturas o videos que facilitan a los estudiantes. Tercero, emplea el juego como estrategia de aprendizaje desde cuestionarios, juegos de palabras, líneas de tiempo, organizadores gráficos y demás recursos offline. Y finalmente, teniendo en cuenta las características de la zona rural y que no siempre cuenta con internet, emplea WhatsApp, que le permite tener una comunicación mucho más asertiva con los estudiantes. En cuanto a gracias a esta codificación también se logró obtener estos resultados del objetivo número 2, que es identificar la didáctica del docente del área de filosofía del grado 10º y 11º de la institución William McLean, para entender los retos educativos en tiempos de pandemia a través del estudio de caso. Tenemos 3 resultados. El primero es el docente se vale de lecturas para hacer reflexionar acerca de algún tema filosófico guiado hacia la solución de problemas que tienen que ver con su entorno. Luego emplea otros tales como libros digitales, que usualmente comparte por correos a través de Edmodo y se acerca al mundo de los jóvenes utilizando plataformas de YouTube, lo que nos permite ver, por ejemplo, que se utiliza bastantes redes de comunicación online. Tercero, genera escenarios de aprendizaje en medio de sus clases virtuales a través de diferentes plataformas, haciendo uso de herramientas TIC. Y finalmente, también se logró determinar en el objetivo específico número 3, que narra comparar la didáctica de los docentes del área de filosofía del Instituto de Ciencias Agroambientales y del Medio Ambiente ICAM y de la institución educativa William McLean, con el fin de visibilizar las experiencias de enseñanza en los tiempos de pandemia en contextos diferentes a través del análisis de las narrativas expuestas en el estudio de caso. Se determinó que para los 2 casos es muy importante tener en cuenta el estado anímico del estudiante para enseñar filosofía, en especial en tiempos de pandemia y aislamiento social. 2 de los factores comunes son el debate y la solución de problemas. Y finalmente existe una brecha que consiste en la dificultad que pueden tener los estudiantes de la zona rural frente a los estudiantes de la zona urbana. Para finalizar las conclusiones, se determinó que existen narrativas docentes que se ajustan a las necesidades de su contexto. Entonces, cada docente se va a guiar o a tener en cuenta su contexto pues, para desarrollar también sus clases y sus praxis pedagógicas en cuanto a filosofía. Siguiente, las alternativas de las TIC pueden ser viables, lo que no impide que exista una gran brecha de desigualdad. Eso quiere decir que aunque es posible hacer clases virtuales, no todos los estudiantes ni todos los docentes cuentan con conectividad o acceso a Internet, lo cual genera brechas de desigualdad social y educativa. Tercero, la comunicación entre estudiante y docente se presenta de maneras distintas a las tradicionales. Cuarto, al trabajar por otras plataformas que impiden el contacto visual, como Zoom, como Meet, entre otras, aleja al docente del estudiante. Y finalmente, el concepto de presencialidad se ha modificado y ahora se entiende la corporeidad como señal como lo esencial de regresar a las aulas para enseñar filosofía.